Hola, jóvenes. En esta ocasión vamos a estudiar un concepto que también es muy conocido en el tema de funciones, la composición de funciones. Es un concepto muy sencillo, bueno, al menos trataré de que lo vean de esa forma, pero básicamente consiste en lo siguiente. La composición lo que hace es combinar dos funciones. Bueno, pero ¿cómo los combinan? ¿O cuál es ese proceso de combinación? Básicamente es lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá un criterio de la forma raíz de x, que es el criterio de f, y supongamos que yo tengo otro criterio, que en este caso es un polinomio de grado 2, una cuadrática. Entonces, yo lo que quiero es evaluar una función sobre otra. Bueno, no sé si les suena extraño, pero ustedes pueden hacer eso, porque usted puede llegar a decir, profe, ¿qué significa? Digamos que usted tiene que f de x es igual a la raíz de x. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, calcúlenme f de 2, usted simplemente lo que hace es cambiar la x por 2. ¿Ok? Ahí no hay ningún chiste. Si usted cambia la x por un número, está bien. Pero ¿qué pasa si yo en vez de cambiar la x por un número, quiero cambiar la x por una función? Dice, la pucha, pero ¿qué está haciendo acá? ¿Cómo es eso que usted va a evaluar una función sobre otra? Claro, porque usted lo que hace es, donde aparece la variable x, ¿por qué cambia la x? Bueno, donde aparece la variable x, la van a cambiar por el criterio de que usted está evaluando, que en este caso es g. Pero como yo sé que g es x a la 2 más 1, si yo cambio la g por el criterio de esa función, entonces esto me queda x a la 2 más 1. Entonces lo que estamos haciendo, básicamente, es evaluar una función sobre otra. Y claramente esta última expresión es una nueva función. Claro, cuando usted aplica una composición, esto en el fondo es una nueva función. Nueva función. Ese esquema es lo que se llama la composición de funciones. ¿Ok? Entonces, si yo quiero evaluar una función sobre otra, claro que se puede hacer, porque usted lo que está haciendo es cambiando la x de la función f, la vas a cambiar por el criterio de la otra función, que en este caso es la función g. Ahora bien, voy a explicar un poquito más conceptualmente. Bueno, ¿qué está pasando con la composición? Lo que está pasando es lo siguiente. Resulta ser que todos saben que la entrada siempre es una X, siempre. Pero esa entrada X, si yo le aplico la función G, entonces me obtiene un criterio X a la 2 más 1. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el criterio de G y lo voy a evaluar en otra función que se llama F. Entonces, claro, si yo agarro un criterio y lo evalúo en otra función, me va a obtener otra función. Esa función es básicamente una función que se evaluó la función anterior. Ese procedimiento en cadena es lo que se llama la composición. De hecho, hay un dibujo que lo explica un poquito mejor, pero antes de ir al dibujo voy a aplicar la definición formal. La definición formal funciona así. Yo tengo una función g que va de A en B. Perfecto. Una función que va de A en B. Supongamos que la función f va de B en C. De hecho, necesito que esta vez sea en el mismo para que haya un común denominador. Entonces, vamos a definir la composición como una función que va de A en C. Vea qué interesante.
La composición se escribe con este circulito. Este simbolito que está acá es un circulito. Es un circulito entre las dos funciones. Entonces, cada vez que yo pongo este circulito, estamos hablando de una composición. Básicamente lo que hace la composición es lo siguiente. Ve lo que hace la composición gráficamente. Supongamos que este primer conjunto se llama A. Este segundo conjunto se llama B. Y este último conjunto se llama C. Entonces, de A a C, perdón, de A a B actúa la primera función. ¿Cuál es la primera función? G, porque en este caso G es una función que inicia en A y termina en B. Donde termina en B, sale otra función. Entonces, en B va a salir otra función que se llama F. Es decir, la F es una función que inicia en B y va a terminar en un conjunto C. Entonces, uno se da cuenta que si uno sigue toda la trayectoria empezó en A y ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó la historia? Terminó en C. Entonces, la composición es una función que arranca en A y termina en C. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque vea dónde terminó. ¿Dónde terminó? En F. ¿Y dónde empezó? En G. Cuando usted quiere escribir qué significa esto, esto se escribe así. F, circulito, G. ¿Ok? Hay estudiantes que les cuesta entender eso. Y, pero qué raro. Si empezó con G y terminó con F, ¿por qué me pones en este orden? Bueno, esto es una notación. Pero si ustedes quieren aprender a leer esta notación, lo que ustedes tienen que entender es que la función G viene siendo la primera función. La primera función. ¿Qué significa la primera función? Significa que fue donde empezó toda la historia, aquí. Y cuando hablamos de G, estamos hablando de la función que la sigue, que es en este caso, sería la segunda función. ¿Ok? Entonces, así se define la composición F o G. Es decir, primero arranca con G de A en B y termina con F de B en C. Esa sería, digamos, la situación gráfica. Ahora, para efectos prácticos, ¿qué me interesa que ustedes sepan para efectos prácticos? Lo que me interesa es que se aprendan esta fórmula. Bueno, si lo quieren ver, en el fondo es una fórmula. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, si usted quiere calcular F composición G, ¿qué significa F composición G? Significa que usted va a evaluar la función que está dentro. Vea que aquí usted tiene que notar que aquí hay una función, esta función. Entonces, usted lo que tiene que hacer es evaluar, de hecho, esto significa evaluar, evaluar la función G dentro de F. Entonces, cada vez que yo escriba F, va a poner otras letras, por ejemplo, cada vez que yo escriba F con posición H de X, usted lo que tiene que decirme es, profe, la función F va afuera, ¿y qué evalúo dentro de F? La función H. Eso es lo que ustedes tienen que entender matemáticamente cómo se escribe. Yo puedo decirle a ustedes, mira, ¿qué significa G composición F? Pongámoslo así. Bueno, ¿eso qué significa? Eso lo que significa es que aquí afuera tengo la G y lo que se evalúa dentro de la G es la función que está dentro, que en este caso es la función F de D. ¿Ok? Esa es un poco, digamos, la nomenclatura o la notación que tienen que ustedes entender cuando hablo estrictamente de una composición de dos funciones. ¿Ok? Ahora, uno también podría hacer la composición con ella misma. Usted puede decir, pero yo puedo hacer F composición F. Claro, eso se puede hacer. Lo que pasa es que si usted hace la composición con ella misma, entonces en el fondo le queda F evaluado en la misma F.
Básicamente sustituir la función f en ella misma. Entonces, sí se puede componer una función consigo misma o simplemente componer con otras distintas entre ellas. Esa es la combinación que ocurre entre esas dos funciones. Ahora bien, posiblemente estén pensando en la práctica cómo aparece un problema de composición. Para eso voy a hacer la siguiente observación. Esta observación que aparece en el folleto es lo mismo que tengo aquí abajo, por lo tanto voy a irme a la nota. Es lo mismo, solo que me gusta como hacer una pequeña observación. Ok. Supongamos que ya tengo dos funciones f y g, pero claro, pueden ser ellas mismas. Si a mí me piden que calcule f con posición g, usted lo que tiene que hacer es evaluar la función g dentro de la función f. Pero si yo lo escribo al revés, que por cierto no son iguales, no necesariamente f o g es lo mismo que g o f. Eso no son iguales casi siempre. G con posición f significa evaluar la función f dentro de la función g. Entonces, si yo tuviera que resumir qué es lo que ustedes deberían prestarle atención en la práctica, es esto último que está acá. Porque este último me da a mí una pauta de cómo es que yo puedo hacer la composición cuando yo conozco el criterio de cada una de ellas dos. Ok, entonces vamos a ir a la práctica para que puedan asimilar un poco este concepto. Un primer ejemplo sería este que está en pantalla, que dice así. Me dan dos funciones. Una función f que se define como x a la 2, muy bien. Un criterio sencillo, una cuadrática, se llama polinomio grado 2, ¿ok? Es un polinomio grado 2. Y el segundo criterio es una función g, que por cierto es un criterio de grado 1, para los que no saben. Más adelante lo voy a decir con nombre, pero en el fondo esto es un polinomio grado 2. De hecho se le llama una función polinomial de grado 2, mientras que el de abajo se le llama una función polinomial de grado 1. Posiblemente algunos de ustedes lo sepan, pero también tiene otros nombres. Cuando es de grado 2, también se le llama la función cuadrática, que eso luego lo vamos a estudiar con un poquito más de detalles. Y luego, cuando es de grado 1, se le llama una función de tipo lineal. Esos son nombres que se le pueden dar. ¿Okay? En este momento no precisa que ustedes aprendan los nombres de los tipos de funciones, pero voy a mencionarlo para que ustedes se vayan acostumbrando. Resulta ser que si yo tengo estas dos funciones, entonces me están pidiendo que calcule o que determine f con posición g y también quiero que calcule g con posición f. Entonces vea qué sencillo se puede resolver esta situación. Solución. Y básicamente en este caso, observe que voy a empezar con cualquiera de los dos. De hecho, cualquiera de los dos funciona, no hay ningún problema. Por ejemplo, voy a empezar con G o F. Me parece que es un poquito más accesible. G o F, paréntesis, en variable X. Ok. ¿Qué significa G o F? Significa que tengo afuera la función G y voy a evaluar adentro la función F. ¿Ok? Y entonces, a usted lo que le interesa es ver quién es el criterio de G. Entonces, voy a tomar de referencia el criterio de G. En este caso, cuando usted revisa el criterio de G es X menos 3. Entonces, usted lo que hace es poner la X menos 3. Sí, pero ¿por qué dejaste un hueco? Este cascarón o este hueco es básicamente la variable X. Solo que en este hueco o en este cascarón, en vez de poner la X, ¿qué vas a poner? Vas a poner la f de X. Entonces, aquí adentro,
En este espacio en blanco que el profe dejó intencionalmente, ustedes van a poner f de x. Una vez que ustedes ya hayan entendido que ahí se pone f de x, entonces lo que van a hacer ahora es sustituir quién es la f de x. Entonces usted lo que hace es, ahora sí, voy a poner aquí el criterio de G. Y en este caso, el criterio de F, perdón, dije, el criterio de F, ¿quién es? X a la 2. Entonces la respuesta final sería, el criterio de F es X a la 2 y le resto el 3 que llevaba. Entonces, X a la 2 menos 3 es la respuesta final o el criterio de la composición G o F. Ahora hagamos lo mismo, pero con la otra composición. En este caso, sería hacer F composición G. ¿Qué significa esto? Significa que la función que está afuera es F y la voy a evaluar en una función que se llama G. ¿Ok? Entonces, de momento, lo que me interesa es que ustedes le presten atención al criterio de esta función F. ¿Cuál es el criterio de la función F? X a la 2. Entonces, usted lo que hace es pone la X y lo eleva a la 2. Pero donde usted dejó el espacio, donde va la X, que pone en este espacio? Van a poner el criterio que pinté aquí en celeste, el G de X. Entonces te ponen aquí G de X. Y una vez que ya hicieron eso, entonces simplemente lo que le toca es, ahora voy a sustituir por el criterio de G en esta expresión. Pero ¿quién es que G de X? G de X era X menos 3 al cuadrado. Eh, Ahora, yo puedo dejar la respuesta así. Sin embargo, esto es una fórmula notable. Entonces, uno podría desarrollar esto por una fórmula notable, como para dejar la respuesta un poquito más, tal vez no simplificada, pero sí una respuesta un poquito más desglosada. ¿Por qué? Porque hay una fórmula notable que dice lo siguiente, voy a recordarlo. Si yo tengo a menos b al cuadrado, esto es lo mismo que decir el cuadrado al primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recuerden que ustedes tienen que aprender esa fórmula notable, porque la clase pasada vimos un tema donde sí o sí se aplica fórmula notable, que es básicamente la simplificación de expresiones algebraicas. Entonces, si yo quiero aplicar fórmula notable, básicamente es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, o sea, 3 por x, más el último término al cuadrado, que por cierto, 2 por 3 da 6 y 3 a la 2 da 9. Quiere decir que una forma equivalente de dar la respuesta es este criterio. Ok, entonces, Consulta, profe. adelante, claro. Si no se hace la fórmula notable, entonces la respuesta estaría incorrecta. No, no. En realidad la respuesta puede ser, cualquiera de las dos es válida. De hecho, aquí la respuesta, la primera parte es esto. Aquí la respuesta puede ser este o podría ser este, cualquiera de las dos. Posiblemente para efectos simples, ustedes no la van a desarrollar. De hecho, es mi recomendación, no la desarrollen. Sin embargo, me gusta hacer la aclaración de que se podría trabajar un poquito más por fórmula nota. Entonces, no, déjenmela así como la primera parte y no nos compliquemos más allá. Ok, ¿alguna otra observación? ¿Sí les quedó claro cómo se hace una composición en este primer ejemplo? Ok, entonces aquí no me voy a mover esto un poquito a la izquierda porque esto es como una nota ahí adicional, pues si lo quieren ver de esa forma. Alejandro, adelante. Profe, Sí, por ejemplo, si nos ponen gráficas, ¿cómo sería F o F en una gráfica o F de G? de hecho, a eso voy.
hay un Ah, ejercicio ok. ahí, hay un ejercicio ahí que tiene que ir con eso. De hecho, a eso iba. Y gracias Bueno, por la observación, pero ahí no, más ya, bien, ok, ok, tranquilo. Sí, de hecho, a eso iba. Entonces, de momento parece que esto no tiene dudas, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda ustedes con esta parte. Sí, hay un ejemplo con una gráfica. De hecho, tengo otro ejemplo más con algebraico y un ejemplo más con gráfica. ¿Ok? Entonces, nos queda aquí, este es algebraico. Este, si quiere, lo dejamos para el final de esta sesión, porque como son fracciones, el problema es que como son fracciones, hay que simplificarlas un poquito. Nada del otro mundo, pero sí hay que tener un poquillo de cuidadillo. Y el otro ejemplo, que creo que con eso podría ayudarles al compañero a responder la duda. Lo que pasa es que aquí la gráfica es con ella misma. ¿Verdad? Si fuera distinto, en realidad no es tan difícil de verlo. Si quiere ahorita explico qué pasa si fueran distintos. Pero digamos, esta pregunta, de hecho, había salido en un examen. Recuerde que esta gráfica ya la hemos utilizado bastante. A esta gráfica le hemos calculado el dominio, más, muchas cosas. Porque recuerde que a la gráfica se le pueden preguntar muchas cosas. Voy a abordar este ejercicio primero. Resulta ser que para este ejercicio, como solo aparece una gráfica, entonces, si le preguntan por una composición, tiene que ser consigo mismo. No se puede preguntar con otra gráfica que no aparece visualmente. Entonces, queremos calcular la composición G con G evaluado en 4. Entonces, primero vamos a entender qué significa esta cuestión matemática. Resulta ser que eh, cuando a uno le preguntan, de hecho voy a poner aquí una de las respuestas, porque de hecho es una respuesta muy directa. Si a usted le preguntan G, composición G, evaluado en un número, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Recuerde que la función que está aquí afuera, esta función que está aquí afuera, queda aquí. ¿Ok? Y la función que está aquí adentro se evalúa aquí sobre el número 4. Entonces, pues para que les quede claro, esta G afuera es la que está al frente en azul, mientras que esta función que está aquí adentro viene siendo esto que está aquí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular esto que está aquí adentro. Usted debería preocuparle cómo calcular esto. Primero calculen esto, calcular esto que está en verde. ¿Y cómo se calcula G de 4? Ok, G de 4, para los que no saben, recuerden que aquí la X vale 4. Cuando usted está en 4, pega este punto. Este punto le pega 1. Ok, entonces me imagino que le recuerdan, pero cuando yo digo G de 4, cuando digo G de 4, es básicamente la imagen la imagen de X igual a 4. Entonces, ustedes se posicionan sobre 4 y van a buscar cuál es el valor Y. El valor Y le pega 1. Como la imagen vale 1, entonces ustedes van a cambiar esto que está en color verde por 1. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué está haciendo el profesor? Lo que está haciendo el profesor es que se dio cuenta que como la imagen de 4 vale 1, usted simplemente cambia ese valor por 1. Y ahora tienes que calcular la imagen de 1. Ahora vamos a calcular este valor. Calcular la imagen de 1. ¿Y qué significa la imagen de 1? Vámonos a ir a x igual 1, que es este valor, y vamos a encontrar la imagen. Si encontramos la imagen, vea que le pega al 3. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 3. Entonces, como la imagen de 1 vale 3,
La respuesta definitiva es que es 3. Así es como se analiza la composición en una gráfica bajo un valor numérico, ¿verdad? Porque la gráfica, la ventaja es que te puede trabajar sobre ciertos números, sobre ciertos valores. ¿Sí? Eso sería básicamente estudiar una gráfica. Ahora te puedo decir, pero ¿qué pasa si yo tengo, qué pasa si yo tengo dos gráficas? En realidad no cambia mucho, no va a cambiar mucho, porque si uno tuviera dos gráficas, digamos, si yo le pido a ustedes calcular, si yo le pido a ustedes calcular G o F evaluado en 4 por ejemplo, ustedes lo que tienen que entender es que esto es lo mismo que decir G evaluado en F sobre 4. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es calcular la imagen de 4, calcular la imagen de X igual 4, pero lo calcula bajo F, en F. Entonces, esta cosa le tienen que dar un número. De hecho, uno puede inventarse una gráfica. De hecho, uno puede inventarse grafiquita. No es mi intención hacer inventos, pero bueno, uno puede inventarse aquí. Por ejemplo, uno puede tener aquí, vamos a ver, eh, una línea aquí. Y uno puede, por ejemplo, tener acá otra grafiquita, más si puedo hacer esa grafiquita aquí, tener otra grafiquita, hace esto. Supongamos que esta es la función f y supongamos que la otra le voy a pintar en color morado, ¿verdad? Entonces te puedes decir, profe, supongamos que, obviamente voy a inventarme que un número, supongamos que este valor es 4, este valor pega en 4, esto pega en 4, supongamos que este valor en 4 le pega, no sé, le pega vamos a ver, voy a aumentar un poquito esta escala, voy a dejar esto aquí. Entonces, supongamos, ¿verdad? Obviamente, pues ser un ejemplo inventado, no voy a ser muy específico, pero aquí uno pone, digamos que esto le pega, vamos a ver, me parece que puedo ponerle un 5, ¿verdad? Le voy a poner aquí que esto pega al 5. Vamos que esto pegara al 5. Por ponerle un ejemplo. Entonces te dice, mira, eh, qué interesante. Esta cuestión le pega al 5. Entonces, mira, ¿cuánto es la imagen de 4 en F? Le está pegando al 5. Entonces, esto lo que hace es, cambia. Vas a cambiar F4, lo vas a cambiar por la imagen, que en este caso es 5. Como la imagen vale 5, entonces llega esto. Y ahora tenés que hacerlo, ahora tenés que calcular la imagen de 5 bajo F. Que por cierto, viendo la situación, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer la recta decreciente. Voy a hacerle un toquecito así decreciente. Vamos a hacer aquí decreciente. Vamos que la otra recta sea decreciente. Entonces, supongamos que la que está en color morado viene siendo la función g. Entonces, necesito ver qué pasa cuando x vale 5. Entonces te dice, mira, profesor, supongamos que aquí está el 5. Aquí está el 5. Entonces, usted lo que hace es vas a buscar la imagen en 5. Y supongamos que usted cuando buscó la imagen en 5, un invento mío le pegó al 2. Le pegó al 2. Entonces, usted a partir del 5, en x igual 5, encuentra la imagen. Como la imagen vale 2 bajo la gráfica G, la respuesta en este caso sería 2. Y esa es la respuesta definitiva. Entonces, pero con este ejemplo inventado, que no importa si las dos funciones son distintas, o las dos funciones son iguales, a partir de la gráfica, yo puedo básicamente calcular puras imágenes. Entonces, básicamente, aquí lo que hice fue calcular la imagen de x igual a 5, pero bajo g. Y no sé si con esto ustedes, bueno, tanto el compañero como hizo la consulta, como los demás, están entendiendo la cuestión gráfica. Bueno, esto es un ejemplo y el otro ejemplo que tenía planeado es este que está aquí arriba. ¿Estamos claros, jóvenes? Ok.
Si estamos claros, entonces voy a terminar este temita, pues con el ejemplo que dejé pendiente, que es básicamente un ejemplo de tipo algebraico. Bueno, entonces, en este caso, yo tengo acá una función f definida por esta fracción, ¿ok? De hecho, es que aquí el dominio quita el cero. ¿Por qué el dominio quita el cero? Porque si yo cambio la x por cero, esta fracción se indefine y no existe en plan. Y otra función que se define como g, que es esta fracción de acá. Que por cierto, vea que aquí quitan el 2. ¿Por qué quitan el 2? Porque si usted cambia el 2 y hace 2 menos 2, esto se indefine en cero. ¿Ok? Entonces eso se le llama la restricción. Eso lo había mencionado en la clase pasada, que esos números que quitan aquí en el dominio, eso se le llama restricción. Y eso es importante en el tema que sigue. Bueno, uno de los temas que sigue es el dominio de una función. Y uno ocupa calcular la restricción. Pero en el momento, uno nada más se las dan. Ok, en este ejercicio solo voy a hacer un caso, porque si no se vuelve muy largo. Voy a calcular G o F. Usted vea qué fácil. Note que, si yo quiero calcular G o F, usted lo que tienen que entender es que usted lo que hace es pone G y dentro de la función G vas a evaluar una función que se llama F. Una vez que ya entendieron esa parte, ustedes le van a poner atención al criterio de G. ¿Cuál es el criterio de G? Muy bien. El criterio de G es esta fracción. Arriba se pone un 1, abajo se pone una X menos 2. De hecho, es esta última fórmula que está pintada en color verde. Aquí, en este espacio que dejó el profe intencionalmente, van a colocar la función f. ¿Ok? Solo que aquí tal vez no lo coloqué en buen espacio. Cierro aquí el paréntesis y pongo menos. Y ahora, lo que hacen ustedes es cambiar esta cosa por el criterio de G. Perdón, el criterio de F. Pero ¿quién era F? En este caso, F era este criterio. F se define como 3 sobre X. Entonces, ponen aquí 3 sobre X, le restan el 2 que llevaba, le restan el 2 que llevaba. Ok, de hecho el 2 se pone aquí, de hecho se resta el 2. Ahora, cuando uno tiene una fracción, generalmente uno termina simplificándola. ¿Por qué? Porque uno quiere una respuesta un poquito más simplificada, más. Entonces, recordarán que yo para simplificar esta cosa o esta expresión, hacemos lo siguiente. Recuerda que un número, cuando yo tengo un número, yo puedo colocar debajo un número un 1 imaginario. Bueno, un 1. Y usted se pregunta, ¿por qué debajo del 2 le coloco un 1? Porque resulta ser que eso que está ahí abajo es una recta de fracciones. De hecho, en la clase pasada vimos un poquito de esa cuestión, pero esto es una recta de fracciones. Y si ustedes recuerdan, cuando yo quiero hacer una recta de fracciones, eh, lo que llaman la carita feliz, que básicamente es multiplica en X, A multiplica por D, B multiplica por C, y los denominadores se multiplican entre sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese procedimiento, verdad? De que uno básicamente lo que hace es multiplica este con este, y luego termina multiplicando los denominadores para que me den la recta. Bueno, voy a hacer lo mismo acá. ¿Cómo se hace esta recta? Multiplico el 3 con el 1, multiplico la X con el 2 y multiplico los denominadores. Si hacemos esa situación, entonces vea cómo nos va quedando la expresión. Entonces pongo aquí. Entonces sería 3 con 1 me da 3.
2 con X me da 2X. Y eso lo divido entre X. Y arriba que tengo un 1, usted sabe que debajo de un 1 se le puede colocar otro 1. Cualquier número se puede dividir sobre 1. Y uno se pregunta, ¿y por qué el profe está poniendo 1 sobre 1? Porque arriba tengo una fracción y abajo tengo una fracción. Y si tengo fracción sobre fracción, lo que hacemos es multiplicar extremos por extremos, queda arriba, multiplicamos medios por medios y queda abajo. Entonces, esto quiere decir que si yo multiplico extremo por extremo, si yo multiplico este 1 por esta X, me queda una X arriba. Y si yo multiplico este 1 por 3 menos 2X, me queda 3 menos 2X. Y ya para mí, ya esto sería una respuesta bastante aceptable. Esa es la respuesta. De hecho, ahí sacaba el ejercicio. El ejercicio no es largo, pero claramente hay que recordar cositas de fracciones, ¿verdad? De restar, sumar fracciones, de multiplicar extremos por extremos, medios por medios, y ya esto queda así. Aquí lo dejamos exactamente así. Una consulta, profe. Adelante, claro. Entonces, en este caso sí hay que simplificarlo. En ese caso sí sería simplificarlo. De hecho, posiblemente en el examen ponga aquí a la par y simplifique. O sea, técnicamente para que la pregunta no haya ninguna ambigüedad, uno debería poner acá a la par, simplifique. Cada vez que ustedes vean la palabra simplifique, es justamente lo que la compañera está diciendo, que es, tiene que reducir un poquito el asunto. Ok, entonces, aquí habría que ponerle simplifique y eso es básicamente eso que estoy haciendo. Si no dijera que simplifique, sería como el caso anterior que le pregunté. Entonces, Entonces, es correcto. ah, Entonces, si el profe no dice simplifique, usted simplemente dice, profe, hasta acá llegó la respuesta. ¿Ok? Listo. Entonces, esas preguntas son válidas, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuándo, hasta qué punto resolver. Y cuándo resuelvo más de lo básico. Cuando aquí dice cuestiones como simplifique. Entonces, para que quede claro, de aquí hasta abajo, es lo que yo llamo una simplificación. Simplificación. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo final de la parte de composición de función? ¿Ok? ¿Todo claro?